Y el liderazgo está desde levantarte y hacer que el día siga rindiendo como lo rendía antes. Muchas personas lo están tomando esto a la ligera, y no en el tema de salud. El tema de salud, yo creo que cada quien sabrá qué es lo que hace en asuntos de salud, si se cubre la boca, si sale o no sale, pero principalmente en el tema de cómo vas a aprovechar estos semanas o meses de confinamiento para evolucionar y trascender. Porque entonces ahí está lo grave. Si esto lo tomamos como una pausa, donde la curva de desarrollo y de liderazgo, en lugar de subir, se aplana, algo grave va a ocurrir. Es decir, conforme la curva del coronavirus sube, nuestra curva de liderazgo tiene que subir con ella. No hay de otra. Yo sí les doy la recomendación a todas las personas que estamos trabajando en casa, es tratarse de levantar temprano. Digo, a lo mejor entiendo, no necesariamente tiene que ser tan temprano como antes, que nos tenemos que levantar a las 5:30 de la mañana para llevar a los niños a la escuela, lo que sea, pero sí temprano, y hasta tratar de tomar una rutina lo más común a lo que era antes, y ser un ejemplo y una inspiración para los otros miembros de tu familia. Si alguno de ellos ves que está fallando, ayúdalo a que no falle, ayúdalo a que no se venga abajo. Hay que comprender que cada persona es un universo, ¿no? Entonces, yo lo tomo de una manera, y a lo mejor para mí, esta es la perfecta oportunidad para demostrar liderazgo, pero a lo mejor mi esposa, mi esposo, no sé, con quien sea que vivo, se está viniendo abajo. ¿Quieres encontrar liderazgo? Levántalo, levanta a tus hijos, lee enfrente de ellos, estudia enfrente de ellos para que ellos tengan el perfecto ejemplo, tengan conversaciones. Ahorita es cuando esto se tiene que apagar solamente para el tema de trabajo y para el tema de noticias, pero de ahí en fuera, ahorita sí es cuando hay que reunir a la familia, platicar, conversar. Creo que esta es la perfecta oportunidad para explicarnos a nosotros y a nuestros hijos que esto es un momento histórico y que las generaciones futuras van a leer esto en un libro de historia. Nosotros tenemos la oportunidad por primera vez de escribir parte de ese libro de historia, cómo es que queremos que trascienda hacia la humanidad. Porque el día de mañana, en 30 años, se va a leer la generación que vivió esta pandemia del coronavirus, se comportó de esta forma y gracias a eso estamos, o gracias a eso estamos mal. Entonces, este es el momento ideal, esta es una gran oportunidad. Y créanme que yo comprendo perfectamente bien, hay personas que no pueden quedarse en sus casas, que deben de salir a buscar el pan todo el día, y creo que justamente para esas personas es que Roberto trabaja, principalmente, bueno, para todos, pero creo que para las personas que todavía están en la calle y que tienen que estar resguardadas y protegidas, muchas de estas personas dependemos de ellos, aquellos que están en el sector de alimentos, dependemos de que ellos sigan trabajando. Entonces creo que es muy importante que seamos tolerables también, que aprendamos a comprender y seamos empáticos con las personas que no pueden, y bueno, aquellas personas que sí pueden resguardarse lo más posible y que no lo están haciendo porque no quieren, porque están tratando de torear este tema. Mucho cuidado porque, híjole, creo que la vida da muchas vueltas, y cuando menos te lo esperas, te puedes topar con ese tren y te atropella, ¿no? Liderazgo es lo que más falta ahorita. Y ojo, y está en todos nosotros. Los dos tocaron un tema bien interesante, que en realidad casi todo lo que hemos abordado en estas transmisiones tiene que ver con la empatía, que es súper importante, y todo lo que están hablando de, al final, tratar de entender al otro, tratar de entender cuáles son sus circunstancias, pero también está el polo opuesto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente que no, el ejemplo que acabas de poner, ¿no? La gente que no es tan empática, o la gente que no está siendo tan sensible a esta situación, que me imagino que pues los dos lo han de vivir, tanto con los equipos que tú acompañas, Cristian, como pues directamente Roberto, con la gente que
que nos decía, ¿no? Hay mucha falta de información, hay fake news, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos frente a todo esto? O sea, ¿cómo el líder debe transmitir la importancia de darle seriedad a este tema? Y cómo realmente logramos, porque al final es muy difícil lograr que la gente cambie a veces la forma en la que piensa o de lo que está muy seguro, ¿no? Si está muy seguro que esto no es una situación tan grave, ¿cómo lo haces con un buen líder? ¿Cómo lo haces ceder o por lo menos atender a las prioridades de seguridad para todos, ¿no? Sanitaria. No sé si, Roberto, tú tengas alguna experiencia de esto, algún ejemplo, sobre todo, pues ustedes que están en la calle. Sí, fíjate que sí, tenemos muchas fake news, definitivamente, ¿no? Tenemos esta situación en cualquier ámbito, pero ahora también en particular con el tema del COVID-19. Y desgraciadamente también vemos gente, lo voy a decir así burdamente, de mente o mentalidad cerrada, ¿no? La cual no ven o no priorizan lo que está sucediendo. Y lo vemos en memes, lo vemos en noticias, lo vemos en reclamos en redes sociales, etcétera, en la cual de pronto la gente dice, oye, es que eres un inconsciente porque no te encierras en tu casa cuando sabes que hay una cuarentena y te tienes que mantener encerrado. Hay que entender que cultural y económicamente en México no es posible llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? No estamos en una economía como la de Francia, como la de Inglaterra, como la de España, etcétera, en las cuales existe esta posibilidad de poder llevarlo a cabo. Muy aparte de si los gobiernos apoyan o no apoyan, eso es un tema muy independiente. Económicamente y culturalmente no es posible aquí en México, ¿no? Como tú bien lo comentas, Sara, pues al final del día, bueno, también Cristian, pues al final del día, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que vive al día, y esa es una realidad. Viven al día, o sea, vemos gente que obviamente se dedican al sector restaurantero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sector restaurantero es uno de los más afectados hoy en día. Es uno de los sectores en los cuales han cerrado muchísimos restaurantes, los han tenido que mandar a cierre y algunos tal vez no puedan volver a abrir por la carga de impuestos que esto implica, aún así, con todo, y que se estén cerrando los mismos negocios. Más aparte tenemos la situación de la gente que, por ejemplo, pues son los proveedores, ¿no? Que se dedican a la agricultura, que se dedican a mil y otras razones, y pues también se están viendo afectados, ¿no? Entonces hay gente que desgraciadamente no se puede quedar y vemos los ataques como en las redes sociales en los cuales dicen, no, es que eres un inconsciente, eres un insensible, eres un negrero. A mí en lo particular me lo han dicho algunas personas porque saben que me dedico a las partidas, pues, es que eres un negrero, eres un insensible. Digo, a ver, sea, yo conozco gente que resguardo sus casas, que las tengo en redes sociales y hasta les he dicho, pues quieres que retiro a mi gente y los mando a descansar, como debe ser, pues, a ver, arréglatelas, a ver tú qué haces, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de trabajar, al igual que la policía no puede dejar de trabajar, al igual que la Guardia Nacional no puede dejar de trabajar, al igual que los que trabajan en, ¿cómo se llama?, en supermercados, no pueden dejar de trabajar, en farmacias, etcétera. O sea, son funciones que tenemos que seguir llevando a cabo, para bien o para mal, pero tenemos que seguir ahí. Entonces, realmente nos ha sucedido en algunos lugares donde guardamos los servicios o guardamos las instalaciones, nos llegan a atacar, ¿no? En ese sentido, llegan a atacar a la gente de que le dicen, no, es que ustedes no deben estar aquí, ustedes no deben estar en su casa, y obviamente nos empiezan a generar vamos a llamarlo juego amigo, en el cual nos empiezan a afectar porque obviamente ya se acerca el personal de nosotros y nos dicen, no, es que me están diciendo que yo me tengo que ir a resguardar, que tengo que estar en cuarentena porque me está sucediendo esto, y pues, ¿qué hago, no? Ahí es cuando entonces ya tenemos que entrar nosotros como direcciones, según cómo aplique cada organización, y es hablar con el personal y decirle, a ver, si tú te quieres retirar, esto es en todo tu derecho, porque entendemos la situación, ¿no? O sea, no es una situación normal, es una situación atípica que estamos viendo en este 2020. Entonces, conforme a ello, pues obviamente, si tú te quieres retirar, te vas a retirar a tu casa, no pasa absolutamente nada, obviamente no te puedo despedir, ni te voy a despedir, en su momento ya platicaremos cuando se restaure toda la situación laboral, con la situación de salud. Mientras tanto, si así lo quieres, adelante, no pasa absolutamente nada. Entonces,
les puedo decir que el 95% de la gente ha decidido continuar, el otro 5% sí es gente que es vulnerable en situación de salud y eso sí se han tenido que retirar por una situación, repito, de salud, pero como lo dije hace un momento, mientras exista una coordinación, que exista un apoyo, que existe este sentimiento por parte del personal de que existe un apoyo por parte de la empresa o de la organización, hace que ellos comprendan lo que es la situación y generen lo que es esa empatía del personal hacia la sociedad. Es muy difícil volverla empática, digo, vemos el hecho de ciertas situaciones políticas en las cuales de pronto suben algo de información y en automático empiezan los ataques, ¿no? Por ejemplo, que falleció el presidente de la Banca Mexicana de Valores. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo gente que empezó a atacar de que qué bueno que era un neoliberal y mil cosas, ¿no? Y dices, oye, eso ya es una insensibilidad ignorante. Desgraciadamente es lo que ha fomentado la red social, ¿no? Las redes sociales nos han venido a ayudar a beneficiar para acercar a los que tenemos lejos, pero también para alejarnos de los que tenemos cerca. Entonces también generamos mucha fake news, generamos mucha desinformación, que es lo mismo, generamos también mucho resentimiento social, que de por sí en México está muy marcado el resentimiento social por obvias razones de todo lo que hemos vivido, y aparte de esta división de clases que ha hecho los distintos gobiernos, pues obviamente es un tema en el cual tenemos que estar batallando en el día a día y es ponernos nuestra camisa y decir, a ver, yo entiendo ciertas situaciones, pero pues tenemos que seguir avanzando con el fin de que tengamos un país bueno, y como decimos, somos más los buenos, pues hay que seguir avanzando para que esto suceda. Súper. Cristian, ¿quieres aportar algo a los comentarios de Roberto? Sí, no, concuerdo totalmente con Roberto, estamos en la misma sintonía y creo que hay un asunto que quisiera retomar de lo que dijo él, que fue justamente el tema de las redes sociales. Cada vez que me toca dar alguna conferencia o un taller en empresas o en escuelas, siempre trato de impulsar esta iniciativa sobre el tema de las redes sociales, en el sentido de trabajar las redes sociales de manera responsable. No es nada más, mucha gente piensa, es que ser responsable de las redes sociales es compartir noticias, porque las noticias es como información, ¿no? Y no, la responsabilidad de las redes sociales es, en esto tienes una herramienta que se puede convertir en un arma. Lo podemos ver claramente cuando acusan a alguien de haber robado, de haber secuestrado. Podría ser cierto, podría no ser cierto, pero en las poblaciones más alejadas, por medio del WhatsApp, arrancan un linchamiento y matan a alguien. Entonces, eso es el extremo, ¿no?, de lo que puede suceder con una red social, pero es totalmente tangible. Aquí en Puebla lo hemos visto varias veces. Creo que para evitar que esto para lo cual nadie estaba preparado se convierta en una crisis mucho peor, hay que saber cómo utilizar las redes sociales. Y yo siempre les doy el consejo de que por cada cosa mala, y mala en el sentido de la palabra, de si voy a compartir algo que las noticias ya subieron, como por ejemplo, al día de hoy en Puebla hay tantas cantidades de enfermos y tantas cantidades de fallecidos. Ok, eso ya lo compartió las noticias, te lo aseguro que si tú lo leíste, ya lo leyó todas las personas en tu grupo social de Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de compartirlo con un comentario que diga, maldito gobierno, nos está matando, no sé, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Porque al final creemos que con nuestra opinión vamos a transformar la opinión de otras personas. Y no es así. Es decir, cada persona ya tiene muy establecido qué es lo que opina y qué es lo que cree. Y entonces, si yo tengo una mentalidad tóxica, donde lo único que estoy buscando en las redes sociales es atacar y mermar la sociedad, el hecho de sumar a otra persona que es igual que yo, no ayuda en nada, al contrario, empeora las cosas. Entonces, esto que leemos, esto que escuchamos, y todos los días es de peor en peor, lo único que va a lograr es que una vez que se levante la cuarentena, en realidad aquí mentalmente nunca va a estar levantada. La pandemia va a seguir acá. Siempre vamos a seguir pensando que somos de lo peor, que yo soy mejor que los demás,
que otros contaminan mi entorno y que yo lo mejoro con mis comentarios. Entonces, la propuesta es esta, es por cada cosa negativa que quieras subir, tienes que subir 10 positivas. Y positivas me refiero a, o sea, y en serio, no me refiero a que suban el gatito bailando o algo así, o sea, eso no. O sea, positivo me refiero a investiga algo que tenga de valor, algún libro que tenga valor, algún video que tenga valor, alguna iniciativa que tenga valor, algo en esta pandemia, algo bueno que haya hecho algún doctor, alguna enfermera, alguna persona. Esas son cosas de valor, cosas que suman. Y lo que pasa es que muchas personas, cuando se dan cuenta que por cada cosa negativa tienen que subir 10, se dan cuenta que no vale la pena subir la negativa porque dicen, es que ya llegué, y me ha pasado, muchos me dicen, oye, yo subí una negativa porque pensé que era necesario. Y luego me puse a buscar 10 positivas y me di cuenta que no las encontraba, que me daba flojera hacerlo. Optan por dejar de subir esa cosa negativa. Y esto es bien importante porque no nos damos cuenta, creo que además somos una generación, todos nosotros, que apenas estamos aprendiendo o comprendiendo lo que significan y representan las redes sociales. Somos un experimento. Entonces, no hay que echar a perder este experimento. No hay que echarlo a perder. Hay que saber que en esta época, lo que tú sabes, lo saben los demás. Y no hay más información y no te creas las fake news de que, bueno, ya saben, ¿no? Todas las fake news, no se las crean. No inventes fake news, es decir, no hagas el rumor de lavadero de que la amiga de un amigo del primo me dijo que a él le pasó esto. O sea, no hagan eso porque no suma. Y lo más importante, y creo que el consejo que quiero darle al público que nos escucha es, hay que pensar que el comentario que tú subes y que tú sabes que muy probablemente nada más es un chisme, un rumor, o nada más es para hacerte la persona importante, a la persona a la que va a perjudicar, primero que nada, es a las personas cercanas a ti. Aunque tú piensas que no, las redes sociales es un boomerang y eventualmente regresa a ti. Y para todas las personas que dicen, oye, yo no comprendo lo que me estás diciendo porque yo no soy así, perfecto, qué bueno. Como dice Roberto, si en verdad somos más los buenos, hay que demostrarlo. Hay que demostrar que este país es unido, que este país tiene la capacidad, como cualquier otro país, de salir adelante. Si es cierto, otra vez, como dice Roberto, nuestra economía no es como la de otros países, pero tampoco nos podemos resguardar en esa mentalidad de que como yo no tengo la economía de Europa, entonces tengo que comportarme como la economía de un país que no sabe qué hacer. No, a ver, la fuerza de cualquier país, más que su economía, su capital es el capital humano. Lo decía Roberto al principio. El capital humano es lo que conforma nuestro país. Si el capital humano evoluciona conforme a los acontecimientos que estamos viviendo y empezamos a comprender y a vislumbrar un futuro mejor del que en el que estamos viviendo, entonces la situación va a mejorar. Entonces hay que salir del lodazal, hay que salir de este pozo donde parece ser que nada más nos queremos arrastrar más al fondo y comprender que eventualmente, sí es cierto, mucha gente va a fallecer desafortunadamente, mucha gente va a perder su empleo, pero insisto, es inevitable. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad cuando esta cuarentena se levante? ¿Cómo nos vamos a levantar con ella? Nos vamos a levantar con la frente en alto, de pie, luchones, listos para afrontar el problema, o nos vamos a mantener en cuarentena por varios años más, por una cuarentena mental de que no queremos salir adelante. Es súper importante algo que estás diciendo, que tiene que ver con el qué vamos a hacer. Y ciertamente hay una decisión personal en cada uno de dar respuesta a esta pregunta. Pero también hay algo muy interesante que nos pregunta Jaime, que tiene que ver con gobierno y los políticos, ¿no? Al final también alguna experiencia deberán tener ellos y que impacten, ¿no? Que nos impacte a todos. Entonces, me gustaría que esta pregunta la contestaras tú, Roberto, que eres quien, pues de alguna manera tiene muchísima más cercanía con el tema de los gobiernos, ¿no? Al final trabajas muy de la mano con
con seguridad pública también, entonces debe ser un poco más sensible a esta pregunta y que tú nos contestes lo que nos cuestiona Jaime, ¿no? Después de esta cuarentena, ¿tendrá que existir un cambio también en el liderazgo de los gobiernos? Sí, definitivamente. Los gobiernos y sus políticos tienen que cambiar su mentalidad y su forma de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque vemos, por ejemplo, el área de la seguridad, no vemos a los policías andar de aquí para allá haciendo sus recorridos, todo eso, y no tienen ningún equipo de protección. O sea, los ves en sus patrullas y no los ves que tengan un cubrebocas, no los ves que tengan lo que son guantes, no los ves con ningún equipo. Y obviamente son legalmente o jurídicamente los primeros respondientes ante cualquier situación de riesgo o en este caso de delincuencia. Y así como ellos tenemos otros más, ¿no? Sin embargo, también vemos una situación en la cual desafortunadamente ellos mismos empezaron a generar una enorme desinformación, mucha polaridad en su totalidad, de que al principio era de no hagan caso, después medio hagan caso, después vamos a continuar viendo otras prioridades, entonces ya, ahora sí ya empezamos a acatar lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, entramos en una serie de disyuntivas en las cuales afortunadamente la gente no supo cómo reaccionar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, muchas veces ciertas comunidades o ciertos segmentos de la sociedad le hacen caso al político porque es a la persona que consideran como una eminencia, vamos a así llamarlo. Entonces, si ellos fallan, en automático el ciudadano que no sabe bien cómo están sucediendo las cosas, le va a hacer caso a él. Y es cuando empezamos a generar todo este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos distintos problemas, tuvimos obviamente el tema que nos abordaba demasiado nosotros como sector empresarial en el sentido de qué apoyos nos van a dar nosotros los empresarios en el tema de la economía, porque obviamente nos afecta bastante, ¿no? Entonces, al principio no se sabía nada, obviamente había mucho fake news de lo que se iba a empezar a posiblemente generar. Bueno, ya salió a decir el gobierno federal de qué manera van a apoyar, ya el gobierno del estado de Puebla, por otro ejemplo, también ya salió a decir de qué manera va a apoyar el sector empresarial. Dice, ok, ya empiezas a tener una parte, ¿no? Sin embargo, esto se tuvo que haber visto hace tiempo atrás. O sea, no es un tema que se tenía que haber visto en estos días, se tuvo que haber visto desde el principio, porque ya se veía la escalonada de situaciones que se iban a dar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, y lo que yo siempre le digo a mis colaboradores dentro de la organización? Tienen que aprender a identificar los eslabones fuertes, los eslabones débiles, tienen que ir 5 pasos adelante de los demás. Así tiene que ser esto. El gobierno tiene que actuar de la misma manera, tiene que ir pasos adelante ante cualquier situación que se pueda presentar, ya sea por una devaluación, ya sea por una guerra que se presente en Estados Unidos. Somos vecinos de Estados Unidos al final del día, entonces tenemos que ir visualizando qué haríamos nosotros como país en caso de que hubiera una guerra con Estados Unidos, por poner ese ejemplo, ¿no? O sea, siempre los políticos, o en este caso ya los gobernantes, tienen que ir pensando más allá de, no que se estancan hasta que ya se les viene el problema encima. Y cuando se les viene el problema encima, todavía tienen esta situación en la cual, desgraciadamente, no analizan bien la información, postergan demasiado la posible toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera cómo reaccionar. Y ahí es cuando entonces entramos en esta situación, ¿no? En la cual hemos tenido el tiempo desde antes para poder generar esta famosa cuarentena. ¿Para qué? Para entonces resguardas a todos en tu casa, bueno, los que se puedan resguardar y tengan la fortuna, vamos a decirlo, de poderse resguardar en sus domicilios, y hasta ahí, ¿no? Y los demás, pues ahora sí que a prevenir de qué, incluso con cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no se dio. Esto se dio una vez que ya empezamos a tener toda una situación bastante desafortunada en México. Digo, ahora seguimos en números blandos, por así llamarlo, pero también ya sabemos que vamos a entrar a la fase 3 de la contingencia. Y esa fase 3 sabemos que es cuando viene el número para arriba de contagios, porque ahora sí ya son los contagios comunitarios. Ya se acabó, o sea, ya no hay más. Ahora sí son todos los comunitarios junto con los que están saliendo de los hospitales, los que están en los mismos hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que ahorita viene la situación más complicada, una de las situaciones más complicadas dentro de esta contingencia. Entonces, esto se tuvo que haber previsto
desde antes y no se hizo. Esto es una falla que tienen normalmente los gobiernos, no es exclusivo obviamente de México, es una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque no estamos nunca preparados para este tipo de situaciones. Estamos preparados en caso de una guerra. En el caso de Estados Unidos, ya saben cómo reaccionar ellos en caso de una guerra, pero nunca tuvieron considerado qué sucedería en caso de una contingencia de este nivel, considerando que tuvieron su película de Contagio, que hablaba exactamente de lo mismo. Es increíble cómo hasta hacen películas que como que se ve medio sospechoso todo, ¿no? Sin embargo, a final del día no pudieron prevenir esta situación. Lo mismo sucede en países primermundistas, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar de España, y no supieron cómo reaccionar y tenemos esta situación, porque es un problema político, ese es un problema de los gobernantes, nunca visualizan más allá de lo que tienen que visualizar, y es algo que nos afecta a todos. Entonces, ahorita los gobiernos, los gobernantes, sus políticos, tienen que hacer eso, tienen que hacer ese cambio de timón, de decir, a ver, si estamos siempre fallando en esto, de no caer más allá de, y no aceptar las recomendaciones de terceros porque no son parte de mi ideología o de lo que sea, o no viven en mi país, o yo qué sé. Bueno, si tienen que quitar esa mentalidad. Al final del día, en este barco llamado planeta Tierra, estamos todos juntos, somos 8.000 millones de habitantes, menos los que desgraciadamente han perdido la vida, pero todos tienen que ir adelante, o sea, todos vamos ahí a pie de cañón y tenemos que visualizar por los demás. Ya sea alguien que tenga distinta ideología política, religiosa, sexual, de raza, de lo que sea, no importa. Estamos en el mismo planeta y tenemos que ir viendo más allá de, no nos podemos quedar como nos quedamos en esta situación, porque ahorita todos estamos pagando las consecuencias. Algunos estaremos trabajando, otros estarán en su casa trabajando, otros pues estarán relativamente de vacaciones, por así mal llamarlo, pero al final del día todos estamos en este barco y a todos nos está afectando, y sobre todo a ciertas cadenas productivas que son las que más las están padeciendo hoy en día. Y obviamente es porque por unas malas decisiones que no toman los políticos, que no han querido tomar los políticos, y bueno, no nos queda otra más que seguir avanzando y tratar de hacerles entender que a la siguiente ocasión de lo que se pueda presentar, pues obviamente puedan ver más allá de, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. Muy bien, pues me parece, o sea, coincido mucho con tu opinión. Me parece muy relevante que todos tomemos un aprendizaje positivo de esto, y justo tratando de abordarlo desde el lado positivo, ¿cuáles podrían ser los aprendizajes de liderazgo? Cristian, ahorita mencionabas algo también sobre el liderazgo desde casa, que al final también ponía sobre la mesa el hecho de que todos podemos ser líderes, no tiene que ver con una posición específica dentro de la empresa o dentro de un rol dentro de la familia, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ver un poco más con las habilidades personales, y quizás esta es una oportunidad para preguntárselo, para evaluarlo, y viéndolo del lado positivo, si este podría ser alguno de nuestros aprendizajes, ¿qué le podríamos decir a la gente para que aproveche este momento justo para eso, para trabajar su liderazgo desde casa? Creo que mucho hemos escuchado y muchos hemos leído en redes sociales consejos de cómo afrontar esta cuarentena. Creo que el mejor consejo es que cada quien lo va a afrontar de una manera diferente, porque obviamente cada familia, cada situación es totalmente independiente, pero la constante sí es definitivamente que hoy más que nunca tenemos que ser ejemplo. Yo siempre predico mucho con el tema de ser un ejemplo, inspiración para otros. Obviamente inspiración para ti, pero también para otros. Entonces, muy importante, tú como persona, ¿cómo quieres ser recordado después de esta pandemia? ¿Y cómo quieres tú mismo recordarte a ti sobre cómo funcionaste? Porque, insisto, si nada más fue como una pausa en tu vida y después de unos meses y recuerdas como un momento amargo y ya, entonces lamentablemente no funcionó, no sirvió de nada para ti. Quiero hacer como una comparativa. Cuando estaba y lo recuerdo ahora que estoy en esta cuarentena, recuerdo mucho cuando estoy pensando sobre vivencias anteriores.
cuando estuve en el Canal de la Mancha, cuando estaba nadando el Canal de la Mancha, recuerdo muy bien que, digo, al final el Canal de la Mancha lo nadé en casi 18 horas. Por ahí de la hora, no sé, 8, 9, que ya estaba yo muy lastimado del hombro y ya me sentía yo muy mal, recuerdo muy bien que el tiempo me parecía eterno, ¿no? Llegar a otra hora, avanzar, todo era un tema temporal. Y fue en ese lado cuando comprendí el tema de la atemporalidad cuando estás haciendo las cosas bien. Es decir, cuando tú funcionas de una manera óptima, en excelencia, bajo un buen estándar de trabajo, y trabajo me refiero a trabajo familia, trabajo individual, trabajo en pareja, el tiempo es atemporal. No te alcanza el tiempo porque disfrutas o por lo menos eres productivo en lo que estás haciendo. Yo les puedo decir que a las 11, 12 horas del nado yo ya quería abandonar este tema hasta que mentalmente me convertí en un ser productivo. Me di cuenta que eventualmente si iba a tardar 20, 25 horas, lo que sea en nado, no importa, porque la finalidad era llegar a Francia. Y creo que ahorita nuestra finalidad es llegar no solamente al final de la cuarentena, sanos y salvos junto con nuestras familias, sino que también llegar sanos y salvos mentalmente con ellos. Eso es como una guerra, exactamente. Entonces, ¿cuánto va a durar la guerra? No lo sabemos. ¿Quién es el enemigo? Pues muchas veces el enemigo en este momento podríamos pensar que es el mismo virus, pero no, porque el virus es un factor, nada más. El enemigo, si lo queremos ver así, somos nosotros mismos. Nosotros podemos ser nuestros propios villanos que queremos evitar nuestra trascendencia y nuestra evolución, o podemos ser nuestros propios protagonistas o héroes, como le quieran llamar. Entonces, el consejo que sí les doy es que para todos aquellos que tienen hijos, sean un buen ejemplo, sean inspiración para ellos. Lean con ellos. O sea, cada quien con su libro, siéntense a leer. No saben, es que ese simple hecho, ese simple acto, diario, de manera continua, la disciplina de ese acto va a convertir a sus hijos en seres mejores, seres diferentes. Porque yo les apuesto que la mayoría de las personas no lo hacía antes porque pues, obviamente no había tiempo, no había interés. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a delegar a cada uno de los miembros de la familia, niños, mujeres, hombres, actividades en el hogar, desde lavar los platos, desde planchar, desde barrer, lo que sea. La unidad familiar, como en cualquier trabajo y como en cualquier país y como en la guerra, se hace cuando cada quien tiene una función y la completa. Y muy importante, si comenzamos en familia a echarnos porras, a apoyarnos, eventualmente eso va a trascender a la sociedad. Por eso, el primer liderazgo es en casa. Cuando en casa comprendes y puedes dominar o dominarte a ti mismo, el querer ser invasivo, el querer evitar ser impositivo, lo vas a dejar de hacer allá afuera. Hay que aprovechar esta oportunidad para comprender lo que está ocurriendo y que nosotros somos parte de este momento. Decía Roberto hace rato con el tema del gobierno y estoy de acuerdo con él. Estamos pensando que el gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, es cierto, pero también nosotros. Y sabes una cosa, siempre fue así, ¿eh? Antes de la pandemia fue así, ahora es así y va a seguir siendo después de la pandemia así. Gobierno es una parte de nuestra sociedad, nosotros somos otra parte de la sociedad. No podemos achacarle toda la responsabilidad al gobierno, así como tampoco toda la responsabilidad a nosotros. Pero sí tenemos que ser definitivamente proactivos en lo que está ocurriendo, generar contenido de valor, acudir a este tipo de foros,
porque digo, muchas personas, si tienen la oportunidad de regalarse una hora, y no solamente en este foro de pandemia, sino otros foros que existen, háganlo, nútranse. Parte de lo que a mí me ayudó a salir adelante durante estos procesos de los nados, de las lesiones, y digo, bueno, será tema de otro foro, otro momento, platicarles todo ese asunto, lo podrán ver inclusive en el canal de YouTube, hay varios videos donde lo platico, pero he pasado durante momentos muy complicados de salud, y les quiero decir que encontré que la mejor forma es agarrar herramientas de exterior, como esta es una, y luego aplicarlas en tu vida y generar tu propio entrenamiento. Toda la vida es un entrenamiento. Te entrenas para la noche más oscura. Te entrenas para el peor momento de tu vida. Y ese momento puede durar un día, o puede durar un año, puede durar meses. Entonces, el entrenamiento, como el entrenamiento físico, significa que tú aprendes una particular técnica de algo, lo adaptas a ti, lo mejoras y lo practicas. Y lo practicas hasta que eres bueno en eso. Y luego pasas a la siguiente enseñanza. Entonces, tenemos que aprender a entrenarnos todos los días sobre lo que somos, sobre lo que son nuestras familias, sobre lo que es nuestra sociedad. Y creo que es fundamental el también comprender que si no quieres que algo te pase a ti o te hagan a ti, no lo hagas tú. Y no solamente me refiero a salir a la calle sin cubrebocas y andar tosiendo y escupiéndole a toda la gente como si no pasara nada. No, no solamente eso, me refiero a que en las mismas redes sociales, si no te gusta que esté lleno de noticias negativas, no la llenes. Si en tu propia casa no permites que tus hijos, que tú te estés peleando, que haya un momento explosivo ahí de familia, no lo permitas en tu sociedad. Por eso insisto, nuestra familia es una micromuestra de lo que representa el mundo entero. Hagamos que esa micromuestra se convierta en una macromuestra de sabiduría, de aprendizaje, de entendimiento, de conocimiento y de mucho amor, de mucho amor. Hoy más que nunca nuestras familias requieren amarse, quererse intensamente. Ya yéndome a este lado un poquito más romántico, los que son esposos, ámense, los que son padres, amen a sus hijos, abrácenos. No saben, esta es una perfecta oportunidad. Las cosas se van a poner difíciles, tiene razón Roberto, apenas está comenzando. Entonces, si no es a base de la comprensión y del amor, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. ¿Y saben qué? Lo único que necesitamos es tratar de buscar, otra vez como dice Roberto, 3 pasos adelante de lo que va a ocurrir. Me preparo para lo que va a ocurrir. Eso es entrenarte. Poner ese plan en acción. Y finalmente, ser sumamente empáticos con todas y todos los mexicanos que están allá afuera trabajando y luchando, como los doctores, como todas las personas que están en el sector de seguridad, en el sector de alimentos, que ellos deben de seguir trabajando allá afuera. Hay que comprenderlos, hay que honrarlos, honrar su acto, honrar que saben, ellos saben que se están poniendo a prueba y que están poniendo en riesgo sus vidas, y apoyarnos. Así como lo hicimos en el terremoto, así como nos apoyamos aquí en Puebla, lo sabemos muy bien, la unión fue fundamental y salimos adelante. Hay que salir adelante a base de esa unión. Pues muchísimas gracias, Cristian, Roberto, por su participación. Ya estamos en la recta final. Entonces, les voy a pedir que en un mensaje muy breve, 2 minutos, nos compartan su cierre, cuáles son sus aprendizajes y pues obviamente aportaciones positivas, consejos a la gente que nos está viendo enfocados al tema de hoy, que es el liderazgo. Roberto, si nos quieres apoyar primero, por favor. Sí, muchas gracias. Pues mira, yo creo que uno de los principales aprendizajes que se tienen en esta situación atípica que estamos viviendo
como bien lo comenta Cristian, es la parte de la empatía, del apoyo, del amor. ¿Por qué? Porque al final del día el amor es obviamente transversal. O sea, no aplica solamente para tu familia, no aplica para ti mismo, obviamente aplica para tus colaboradores, para tu trabajo, para tu empresa, para lo que estés haciendo, ¿no? Tu día a día. Y es parte de lo que estás haciendo. Tienes que ser empático, debes también comprender que no todos pensamos igual, debes comprender que ahora sí tienes que seguir a pie de cañón y como ya lo decimos hoy en día, principalmente en las redes sociales, ¿no? Consumir lo local. Necesitamos reactivar la economía nosotros mismos. Es algo que también hemos visto bastante de cómo ciertos sectores están cayendo, literalmente se están hundiendo y tienes que ver la manera de apoyarlos. Entonces tienes que consumir local, tienes que ver la manera de apoyar al prójimo. ¿Por qué? Porque al final del día todo es una base de energía. Si tú apoyas, serás apoyado. Si no apoyas, también ¿qué esperas? No puedes exigir lo que no das. Eso es definitivo. Entonces, es parte de lo que uno termina aprendiendo, de que todos necesitamos de todos. Es algo que no veíamos, éramos muy egoístas. No veíamos esa parte de, no, yo me dedico a esto y no necesito de nadie. Pero todos necesitamos de todos y es algo que hemos estado viviendo. Hay gente, lo repito, de mentalidad cerrada que no ve esa parte, obviamente, y se creen así los que todo lo pueden, ¿no? Pero al final del día, todos necesitamos de todos, por mínimo que sea. Necesitamos de la persona que levanta, por ejemplo, que barre la basura, las naranjitas, ¿no? Necesitamos de la gente que recoge la basura, necesitamos de la gente que prepara los alimentos, necesitamos de la gente que vende los alimentos, necesitamos de la cadena productiva en su totalidad. Necesitamos de la linda señora que, por ejemplo, vende las memelas en la esquina. O sea, necesitamos de todos. Y es algo que no veíamos en su momento de manera muy egoísta por la forma en que vivíamos, ¿no? Pero hoy en día lo vemos, lo sentimos. Y es cuando entonces tenemos que cambiar este chip ahorita. O sea, ahorita estamos en el momento adecuado y como diría Cristian, ese momento de poder poner algo en la historia de la modernidad en el sentido de decir, necesitamos de todos y vamos a ser mejores. Vamos a cambiar este chip para que todos salgamos adelante como debe ser, como en otros países lo llevan a cabo, decir, necesitamos de todos y adelante, y como también lo comenta Cristian. Nos hemos apoyado en el terremoto del 85, en el que sucedió en el 2017, que también fue catastrófico, y nos apoyamos y es algo que nos identifica a los mexicanos. Entonces tenemos que hacer fuerte de él, nos tenemos que fortalecer en eso para salir adelante de esta contingencia que nos está afectando a todos y obviamente pues salgamos librados y obviamente mejorados, que es lo más importante de todo, mejorar esta situación y no regresar a las prácticas y costumbres que estamos llevando a cabo que nos llevaron a este punto de quiebre que hoy en día estamos padeciendo. Excelente. Cristian, ¿nos compartes un cierre en breve, en 2 minutos? Claro que sí. Y quiero retomar inclusive un tema que acaba de decir Roberto. Hay muchas personas, y lo vemos, que no están apegándose a las recomendaciones sanitarias, ni a las recomendaciones familiares, ni laborales. Pero ¿saben una cosa? Es que esto siempre ha ocurrido desde antes de la pandemia. Es lo que insisto. Las personas sacan lo mejor o lo peor de ellos en momentos críticos. No podemos quedarnos hundidos pensando, es que como yo fui al supermercado a comprar mis víveres, encontré que hay muchísima gente y que esas personas van con sus hijos y que van sin cubrebocas, hay personas en el banco que andan como si nada, y bueno, o sea, no sirve de nada que nos estemos quejando de esas personas, porque esas personas ni las vamos a reeducar nosotros, y vamos a transformar su manera de pensar, y cada mundo al final es un universo y es independiente. Entonces, lo que sí podemos hacer y debemos de hacer es equilibrar esa balanza que muchas veces puede ser o puede aparentar que está desequilibrada. Por todas esas personas que sabemos que no tienen la conciencia, que no tienen la mentalidad de mejorar la situación ante esto, entonces estamos nosotros. Entonces, quejarnos de ellos nos convierte en ellos. No hay que quejarnos de ellos, hay que convertirnos en seres diferentes, mejores, para poder balancear justamente ese desequilibrio que puede ocurrir en esta nación. Viene un momento complicado, difícil, no solamente en tema de salud, en tema económico, y creo que todos lo hemos leído, lo hemos visto en las noticias, lo hemos escuchado en los principales medios de comunicación fidedignos.
Entonces, si ya sabemos que viene, que no sea crónica de una muerte anunciada, que sea crónica de un éxito anunciado, que sea así y que dependa de nosotros. Hay que hacernos responsables. Yo hoy mismo digo, yo me hago responsable de mi sociedad, de mi familia, me hago responsable de mi ciudad, de mi estado y de mi país. Y así como yo, muchos lo van a hacer. Entonces, el mensaje final con el que a mí me gustaría cerrar es, vamos a cargar a nuestro país en este lomo de muchas personas que somos capaces de sacarlo adelante, sí consumiendo, como decía Roberto, consumiendo lo local, sí apoyando a las personas, pero antes de ver enojo ajeno, hay que ver en nosotros. Y quiero aprovechar nada más para recordarles que nosotros estamos viviendo una situación muy complicada y nuestros paisanos en Estados Unidos están viviendo una situación todavía más complicada. Entonces, nunca hay que olvidarse de los grupos vulnerables. Hoy creo que todos somos un grupo vulnerable, todos en el mundo, no nada más en México. Pero nunca hay que olvidar que hay personas que están todavía muy por debajo de nosotros en el tema de ser vulnerables. Entonces, quiero aprovechar para que todas las personas vean y volteen a ver a sus paisanos, que muchos de ellos son nuestros propios familiares, que están sufriendo en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Texas, en los principales lugares, y que además quiero que sepan que la cadena muchas veces de consumo comienza ya, de nuestro propio consumo, comienza ya, y comienza con nosotros mismos, con nuestros propios mexicanos. Vamos a estar agradecidos, hay que estar bien agradecidos, y creo que, perdón que me extiendo un poquito, pero hay que estar bien agradecidos por la labor que hacen todas estas personas en el extranjero, porque dependemos de ellos, y dependemos de nuestros doctores y nuestras enfermeras y doctoras aquí en México, y dependemos de las personas como Roberto, que están en el tema de la seguridad, y hay que recordar que dependemos de nosotros mismos, y eso es cierto. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy a través de Zoom. Y pues que reiterarles a todos que estaremos haciendo estas transmisiones todos los días a las 10 de la mañana, que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales. Ahí estamos concentrando y pues compartiendo un poco todas las iniciativas y todas las propuestas y todo lo que encontramos que pueda ayudarnos a vivir esta contingencia, aprendizajes, pues cualquier cosa que sume. La intención de esta iniciativa de Plandemia es apoyarnos entre todos y aportar de manera positiva a los demás, justamente como bien lo mencionan Roberto y Cristian. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta transmisión. Muchas gracias a todos los espectadores y nos estamos viendo también el día de mañana. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Saludos, gracias.